Hola amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfume. Reseña en nuestro viaje de perfumes por el mundo. Seguimos descubriendo perfumes de Adot, que es una marca de perfumería nicho rusa. Aquí tengo lo que es el emblema de esta casa, fijaros, tan esotérico, ¿verdad? Bueno, pues vamos a conocer hoy Dead Oud. Y fijaros, muchas veces cuando hemos hablado de otras marcas de perfumería rusa, nos hemos dado cuenta de un carácter importante dentro de este tipo de perfumería, que son muy intensos, que tienen fuerza, que tienen personalidad. Muchas veces, sobre todo, como hablamos, es debido al clima. Tú en un clima frío necesitas llevar perfumes que tengan mucha estela, mucha presencia, porque si no, perfumes suavecitos, muy apocados, terminan viniéndose abajo y no se sienten los perfumes que llevas. Entonces, en estos perfumes, prácticamente en toda la colección, según la voy probando, descubro que son perfumes con una intensidad muy alta. Os cuento de este perfume, os leo sus notas y lo comentamos. Dead Oud. Veréis, es un perfume del año 2020, con notas de salida de rosa de té y azafrán, notas de corazón, rosa de té, tabaco y pecan, y notas de fondo, madera de oud. Bien, veréis, podéis ver que de esta muestra he usado muy poquito. Con unas primeras puestas ha sido suficiente para darme cuenta del carácter de este perfume y poder probarlo en intensidad. No lo gasto del todo porque no es el tipo de perfume que a mí más me gusta llevar. Está claro que este perfume podríamos decir que es ese tipo de perfume salvaje, para personas que ya conocen muy bien lo que es la madera de oud y la disfrutan mucho. Pero como muchas veces hemos comentado, la nota de rosa junto a la madera de oud puede ser el conjunto más salvaje para disfrutar de la madera de oud. Por eso, yo creo que si este perfume tenemos que recomendárselo a alguien es para los muy apasionados de un oud potente, de un oud maduro, de un oud que arrasa. ¿Me entiendes, verdad? Perfume con una intensidad muy alta, que con poco que te pongas ya huele muchísimo, porque tanto la rosa como esta madera de oud te hacen sentir completamente, o sea, este aroma llena una habitación, por lo cual hay que medir bien la cantidad que te pones. ¿Y a qué huele? Probablemente este perfume no es un perfume de etapas, no va cambiando de aroma según van pasando las horas. Desde luego es una flor de rosa que viene potente, que viene con esa nota especiada de mucho azafrán, que la vas a notar ese cuerpo imponente, y en el fondo tenemos una madera de oud que impulsa lo que es el aroma de rosa, dándole aún más cuerpo, más personalidad. Yo creo que si conoces bien lo que es la madera de oud y la madera de rosa y este conjunto que crean entre ellas, vas a entender bien cómo es este perfume. Todo ello con matices de especias como el azafrán, y luego nos ponen aquí la nota de tabaco y pecan. Por lo cual no es más complicado, tienes ahí ese cuerpo de este perfume que es el carácter que tiene. Por supuesto, unisex, bueno, es posible, pero yo creo que este perfume está más del lado masculino, pero sobre todo sí podríamos decir que es excéntrico. Fijaros, el primer perfume que probamos de ellos no es excéntrico, porque lo que era el vetiver es fácil de distinguir, percibir, llevar y demás. Pero aquí sí podemos decir que es excéntrico, porque no a todas las personas les gustan los tonos de la madera de oud. Y dependiendo de los perfumes que probamos, vemos que los tenemos en una mayor intensidad o menos. Yo creo que este perfume es para los apasionados de la madera de oud. Una madera muy presente, muy personal. Muchas veces sabéis que estos aromas suelen ser muy orientales, que a las personas árabes les gustan muchísimo. Pues te tiene que gustar ese carácter de perfume. Ya sabéis, o sea,
el que sea un tipo de perfume que no es para mí, porque dentro de mis gustos el conjunto de oud y rosa es muy salvaje, pues no quiere decir que sea un mal perfume, sino que es un tipo de perfume con unas características para ciertas personas. Y por eso siempre os lo planteo de ese modo. Un perfume para amantes de una rosa y oud potentes, muy potentes. Bueno amigos, seguimos descubriendo porque os puedo decir que dentro de Adot es una perfumería cargada de potencia, de perfumes muy especiales y de mucho carácter. Y los iremos conociendo todos. Por supuesto, ¿dónde encontrar estos perfumes? Perfumería rusa, os los voy a dejar los enlaces abajo en la cajita de descripción. De todas formas, si queréis más información, Adot tiene también redes sociales desde Instagram, también tiene un pequeño canal de YouTube que os voy a dejar todos los enlaces abajo para si tenéis dudas, pues así podéis informaros, ¿de acuerdo? Y nada más. Seguimos descubriendo perfumes de todo el mundo. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Hasta pronto.